Hola, hola a todas y a todos. Buenos días, buenas noches. Bienvenidos a esta primera sesión del primer ciclo de Citas con el Conocimiento. Estamos muy entusiasmados con este nuevo formato y listos para empezar. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a estar compartiendo datos, vamos a también compartir reflexiones y lo que les sugiero es que si tienen a la mano un papel o un cuaderno y algo con que apuntar, lo tomen mientras yo prosigo con la introducción. Em, Quiero aclarar de nuevo que el formato de esta serie de ciclos es igual, es exactamente el mismo que el del romance con el conocimiento. Entonces, cualquier pregunta que tengan también al respecto nos la pueden hacer a Pilar, a Lirio o a mí y con mucho gusto les vamos a responder lo más rápido posible. Entonces, vamos a comenzar con unas reflexiones, con una introducción y unas reflexiones. Y aquí tenemos em, una presentación de PowerPoint, que es la que vamos a utilizar como base, como guía, pues, para nuestro ciclo, para nuestras series también. Aquí. Vamos a hacer una presentación, a ver cómo queda esto. Ok, se ve bien. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la serie de ciclos de citas con el conocimiento, una serie de ciclos enfocada al deleite de aprender por aprender, que es un tema, desde luego, que es el núcleo también del romance con el conocimiento. Durante el podcast, Pilar y yo comentábamos que este es el complemento de las series del romance con el conocimiento, porque aquí nos vamos a sumergir de lleno en el conocimiento en sí, al que hacemos referencia diametral, digámoslo así, desde las sesiones del romance con el conocimiento. Y entonces esto nos va a permitir que en dichas sesiones mantengamos esas referencias, pero que quienes asistamos a estas citas con el conocimiento también tengamos toda la información de fondo disponible y ya en muchos casos asimilada, digerida. Eh, Cada sesión va a tener, esta es la idea, este es el intento, un participante invitado. ¿Quiénes van a ser? Van a ser ustedes en esta primera sesión, quienes quieran, desde luego esto es voluntario y al final voy a hacer algunas aclaraciones al respecto. En esta primera sesión em, vamos a contar con la participación de Pilar, que más o menos al final, antes de cerrarla, nos va a compartir sus experiencias que están muy vinculadas. Resultó que estaban muy vinculadas al tema de esta introducción, de esta sesión introductoria. Y van a ver qué lindo es. Um, Aquí está la introducción, entonces vamos primero a establecer cuáles son nuestros propósitos, porque es muy difícil navegar un mapa si no se sabe hacia dónde se va. Y el primer propósito es reclamar nuestra inteligencia natural. Todos tenemos, como hemos mencionado en alguno de los ciclos de el romance con el conocimiento, en particular en el del ensueño, todos tenemos todas las cualidades comunes a los seres humanos. Algunas cualidades en unos de nosotros están más a flor de piel, otras menos. Estas cualidades son regalos, son dones que nos son dados por lo que sea que nos arroja a la vida y a la conciencia, y su objetivo es ser compartidas. Esa es la mayor función de cualquier cualidad que nosotros tengamos más desplegada. Y todos tenemos la misma capacidad de inteligencia general, todos. Y va a quedar demostrado en estas sesiones. Esta inteligencia, esta capacidad de inteligir, de observar al mundo y crear sentido, y no es solo el sentido más o menos superficial al que estamos habituados en la construcción del tonal que hacemos todos los días, sino un sentido cada vez más sofisticado. Es la que nos permite, pues, aspirar a tener sabiduría, a vivir una vida que valga la pena vivirse.
y esto implica que hacemos de lado un acuerdo social al cual estamos sujetos desde que nacemos, que es el acuerdo del cual surgen todos los males de la raza humana, y es un contrapunto, como mencionó don Juan Matus, entre nuestra ignorancia y nuestra estupidez. Cuando no estamos en el polo de la ignorancia, rebotamos al de la estupidez y así vamos de una manera pendular entre uno y otro extremo. Ese es un contrapunto. Un contrapunto es un término musical que también vamos a analizar en estas sesiones. Vamos a hablar de todo. Recobrar el deleite es el segundo objetivo de aprender por aprender. Es un deleite incomparable y es definitivamente la marca, la esencia, la expresión de las mujeres y los hombres de conocimiento. Y adoptar la disciplina como el arte de sentir asombro para cumplir con nuestro propósito como seres vivos, que es incrementar nuestra conciencia, engrandeciendo nuestra percepción. Como hemos mencionado, esto suena árido, no lo es en absoluto, es la fuente también de todo el deleite y de todo el asombro y de toda la emoción que uno puede imaginarse. Esos son los objetivos, pues. Nuestros objetivos no son obtener certificados de nada o buscar el aplauso o la aprobación en los demás. Pilar mencionaba la confianza del guerrero, que tiene mucho que ver con la humildad, porque un hombre o una mujer inscritos en las convenciones y en los acuerdos del orden social, que no los cuestionan, buscan la aprobación en los ojos de los demás y eso le llaman confianza en sí mismos. En nuestro caso no es así. Como guerreros, lo que estamos buscando es la impecabilidad en los ojos propios, en los propios ojos, y a eso le vamos a llamar humildad. Entonces no es una humildad en la cual estemos por abajo o por encima de nadie ni de nada. Es una humildad que nos iguala a todo. Entonces tenemos todo el permiso de hacer prueba y error, prueba y acierto en todos los temas que vamos a abordar aquí. No estamos bajo ningún tipo de examen de ninguna de las áreas o de ninguna de las especializaciones que vamos a mencionar. Si acaso estamos bajo el examen de nuestra propia impecabilidad, es decir, de que siempre estemos dando el mejor esfuerzo y un poco más en todo lo que abordamos, en todo lo que constituye la vida, y ahorita nos estamos enfocando en el conocimiento y en estas sesiones. Entonces, simplemente lo único que necesitamos es ser impecables y disfrutar. Y con eso vamos a conseguir los objetivos, los que nos estamos refiriendo. Entonces, esta ya es la sustancia de la introducción, porque la propuesta va a ser aprender a aprender. Y para eso necesitamos bajar a la tabula rasa, es decir, tenemos que borrar lo que sentimos que hemos aprendido, tenemos que hacer de lado por un momento nuestras certezas, sin importar nuestro nivel de experiencia en cualquier área. Tenemos que, eh, repito, poner a un costado todo lo que pensamos que sabemos, todo lo que pensamos que no sabemos y todo lo que pensamos que somos capaces de saber y de no saber. Y entrar a esto con ese sentido de inocencia. Eso es lo primero, a fin de crear espacio para que lo nuevo entre. Aquí estamos, recordemos, para emocionarnos, para asombrarnos, y no hay forma de asombrarse si uno es un recipiente lleno de algo, porque ya todo es conocido ahí. Estamos vertiendo cosas nuevas aquí, realmente vistas nuevas, realmente ángulos novedosos. En términos prácticos, lo que vamos a abordar desde luego tiene mucho que ver con la lectura, porque vamos a estar leyendo y hay distintas formas de leer. Esto es muy importante. Una cosa es leer una novela que nos guste mucho, en la cual vamos disfrutando de la prosa, vamos disfrutando del desarrollo de la trama, de la descripción y la construcción de los personajes, de sus relaciones. Nos vamos sumergiendo, pues, en ese mundo, entre comillas, ficticio, que adquiere ciertos visos de realidad porque estamos involucrados con él. Em, y es un proceso que es infinitamente disfrutable, la lectura de la literatura, de la ficción, en todas sus manifestaciones.
leer así implica tomarse un tiempo. Aunque uno devore libros, ¿no? De un autor o de otro, realmente se está tomando el tiempo y no deja cosas atrás, porque quiere absorber todo ese mundo que nos está siendo presentado a través de la imaginación de los grandes autores de literatura, ¿no? Vamos a hablar de eso también. Aquí tenemos, asimismo, especialistas en eso. Voy a quitar la palabra especialista, expertos en eso, y a muchos de nosotros nos apasiona leer. A quienes pensamos que quizá no nos apasione tanto leer, vamos a decirles o vamos a decirnos que no es que no nos apasione leer. Claro, hay quienes gustan más de eso y quienes gustan menos de eso, pero a todos en realidad nos gusta leer porque a todos nos gusta asombrarnos. Y es simplemente la forma en que hemos aprendido a leer. Por ejemplo, nunca hemos aprendido que hay diferentes formas de leer y que todas son válidas y que cada una tiene un lugar y un propósito específico de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo al tema. Una cosa, insisto o repito, es leer literatura, otra cosa es leer poesía. La poesía tiene un ritmo aún más lento que la literatura, que la prosa, porque cuando leemos, y lo hemos hecho, poemas, incluso los podemos leer de inicio dos veces, absorbiendo todo el panorama de cada línea de poesía, porque la poesía en esa forma es la forma más, es la manifestación más elevada del uso del lenguaje, porque en una sola línea mete una referencia a algo, a lo que sea, a cualquier fenómeno, condensándolo al máximo. Esto tiene que ver también, por ejemplo, con el desarrollo de la música occidental que culmina en su sofisticación en la figura de Bach, de Johann Sebastian Bach. Él lo que hacía era que en un solo compás insertaba una cantidad de elementos teóricos, técnicos y expresivos que muchos otros compositores necesitaban un gran espacio para meterlos. Él podía comprimir el significado del discurso musical al máximo. Y eso es un arte, o eso habla del arte incomparable de Bach en la música clásica occidental, que también vamos a analizar. La poesía es eso. Entonces, ahí el ritmo es aún más lento y podemos leer el poema varias veces y conectarnos con la esencia, con el significado profundo y condensado de cada línea. Ahora bien, para leer ciencia, si abrimos un libro de ciencia, el ritmo no es el mismo, porque dependiendo, claro, también del nivel y de si se trata de un libro de difusión o un libro con mucho material complejo, tenemos que adquirir otro ritmo. El ritmo ahí puede ser muchísimo más rápido, porque no requerimos de obtener toda la información de golpe y de entrada. La ciencia, la palabra ciencia etimológicamente significa conocimiento, conocer. Y un libro de ciencia muchas veces, a menos que sea de divulgación, muchas veces nos presenta un gran campo o una gran área del campo de conocimiento condensada también, pero con una cantidad excesiva de información para ser asimilada en un solo momento, en una sola lectura. Entonces ahí puede ser el ritmo mucho más rápido, saltándonos todo aquello que por el momento no sea indispensable comprender. Ahora vamos a abundar en eso. Lo mismo se aplica a los estudios científicos, a los manuales de cualquier tipo. Uno no agarra un manual y lo lee como una obra de literatura. Uno no abre un directorio telefónico, ya no hay directores, pero eran unos ladrillos de este tamaño y lo va leyendo como poesía. Sería ridículo, ¿no? Sería absurdo. Bueno, eso hacemos. O eso sentimos que es lo que tenemos que hacer al leer ciencia o estudios o manuales. No, generalmente los libros científicos son libros de referencia, los estudios son documentos de referencia y los manuales también. Y uno puede regresar muchas veces al mismo libro, al mismo estudio, al mismo manual, de acuerdo a las necesidades del momento, pero no se trata de leerlos como una novela o como poesía. Eso es muy importante entenderlo, porque así nos liberamos de la carga
de la supuesta responsabilidad que tenemos de aprender todo de manera lineal, yendo del 0 al 1000 y sufriendo cada paso del proceso, porque en realidad así no se aprenden las cosas, es la manera incorrecta de aprender y lo único que provoca es un aburrimiento, una confusión que a la vez desembocan en una gran frustración que nos aleja no de el método que utilizamos o que mal empleamos ahí, sino del concepto de la ciencia misma. Y eso es lo que vamos a derruir, lo vamos a derrumbar, ese concepto. No, vamos a leer diferente, eso es todo. Entonces, los lenguajes auxiliares, incluyendo las taxonomías históricas, las nomenclaturas, notaciones, por ejemplo, si estamos leyendo algo de física, el lenguaje de la física son las matemáticas. Entonces, si abrimos un libro de física, un documento, un estudio, lo que sea, una conferencia, nos vamos a topar con toda esta simbología matemática que en el 99% de los casos nosotros no vamos a entender. Es un lenguaje auxiliar, ¿de acuerdo? Y lejos de rechazar y de poner a un lado ese documento, vamos a ir a las partes que sí entendemos. Ujú. Un niño aprende a hablar no estudiando gramática y literatura, no estudiando gramática y vocabulario, perdón. No va y se aprende el diccionario de la A a la Z, un bebé, y no va y estudia las reglas gramaticales del idioma respectivo que tienen sus padres. No, aprende a hablar oyendo todo. No se tapa las orejas cuando escucha algo que no entiende y solo busca lo que realmente entiende. Eso, recibe toda la información, toda. Un niño que crece, por ejemplo, entre científicos, entre practicantes de la ciencia, recibe desde bebé este caudal de información en el lenguaje científico y no entiende casi nada, pero con una palabra que entienda, puede entender dos, con dos que entienda puede entender tres, y a partir de entender tres ya puede armar estructuras que le van familiarizando con el uso de ese lenguaje, y el resto queda pendiente, almacenado en la memoria celular, en todos los mecanismos de memoria que tiene el cuerpo, y a la hora en que es necesario sacarlo, surge de manera natural. Entonces no estamos perdiendo el tiempo de ninguna manera cuando repasamos rápidamente sin quedarnos atorados. ¿Por qué nos vamos a quedar atorados? No es poesía, repito. Un documento o un libro del cual no entendemos en ese momento intelectualmente el significado, porque algo en nosotros sí lo está entendiendo y lo está almacenando. Y nuestra atención se va entonces a lo que sí entendemos, así sea una palabra. Y de esa palabra creamos líneas de intento en las cuales podemos investigar otros puntos que se van conectando entre sí hasta que en un momento dado ya entendemos intelectualmente aquello que se nos hacía un lenguaje completamente ajeno. Por eso se aprenden estos lenguajes sobre la marcha. Si estamos estudiando física, aquí, en esta forma de aprender, ¿no? No empezamos por meternos a 10 ciclos de matemáticas y ya después estudio física. No, vamos directo. Y sobre la marcha vamos a ir aprendiendo casi sin darnos cuenta el lenguaje auxiliar de las matemáticas de la manera aplicable, de la manera útil para nuestro objetivo, que en este caso sería aprender algo de física, o lo que podamos de física, todo lo que podamos. Entonces esto se impulsa por el genuino interés. El genuino interés es una posición del punto de encaje, es una posición de nuestra percepción por el asombro. Otro punto importante. Las cifras y fechas seleccionadas, son el gimnasio de la memoria. Es decir, si algo atrapa nuestro interés, como en el niño que aprende que mamá es llamarle a ese ser que lo nutre y que lo cuida y que lo protege y que es todo su mundo, esa palabra atrapa su interés, ¿no? Y algunas otras lo van atrapando después, y en esa se enfoca. Si algo atrapa nuestro interés, si algo nos interesa, por ejemplo, mencionar a un personaje histórico,
nosotros por nuestra cuenta, simplemente lo anotamos. Para eso necesitan ahora la hoja de papel o el cuaderno. No es que vayan a anotar ahora fórmulas y yo les voy a dar lección 1.1 y vamos, no. Es simplemente para que apunten las palabras o los códigos que quieran con respecto a lo que les llame la atención. Este personaje, este descubrimiento, este concepto, lo apuntan y después van y lo buscan en esta mega, gigantesca biblioteca sin precedentes que tenemos, que es Internet. Y hay que buscarlo ahora, antes de que se convierta Internet en un gigantesco anuncio publicitario, ¿no? Todavía están los recursos y van a estar un buen rato. Están en la punta de nuestros dedos. Entonces apuntan el nombre de la persona o el concepto que les llamó la atención y buscan. Y vamos también a compartir lo que quizás son las maneras más adecuadas de buscar y los recursos y los vínculos, etcétera. Vamos a hablar de eso también. Y entonces, cuando algo nos llama la atención, sí es muy bueno tener un documento o un cuadernito o un software, lo que sea, donde apunten simplemente las cifras y las fechas vinculadas con eso. Por ejemplo, esta persona nació en el siglo XVII, en 1645, ¿no? Ok, ya sabe. Y de repente vamos a ello como referencia, como un recordatorio. Y eso nos conecta más con el contexto histórico y también con el contexto cognitivo del acto, ¿no? Pero es para nuestro propio deleite. También las cifras. Hay ciertas cifras que es bueno tener aprendidas, ¿no? Vamos a hablar más de eso adelante. Eh, la observación del tejido irreducible de conexiones holísticas que establece el intento es la fuente del asombro. Ok, esto lo vamos a desplegar. Y el asombro es la fuerza impulsora del conocimiento. Ok, este es entonces el método que vamos a seguir para aprender aquí. Comencemos con un concepto clave, que es el de la especialización. ¿Cómo surge la especialización? ¿A qué apunta? ¿Qué significa holístico y hermenéutico? ¿Qué significa polímata y generalista? Mm, holístico significa que las partes de algo están conectadas con el todo y solo pueden ser comprendidas a partir de la observación de ese todo que las engloba. Y viceversa, el todo está conectado con las partes y solo puede ser comprendido a partir de las conexiones observadas de esas partes. Ujú. Hermenéutico significa, en este contexto, una forma de analizar textos y de analizar comportamientos humanos. Entonces, despojando de preconcepciones ese análisis, partiendo como desde cero también. Vamos a establecer entonces un análisis hermenéutico de todos los conceptos y de los textos que vamos a abordar. Aquí tenemos algunas imágenes. Um, este es Paracelso. Este es Leonardo, si no me equivoco. Y esta es la famosa obra del el dibujo del hombre de Leonardo, que nos muestra que al extender las extremidades crean una forma esférica a nuestro alrededor, que es muy interesante, ¿no? Y este es Galileo. Galilei. Vamos entonces a nuestra línea de tiempo. Ok, voy a quitar tantito la cámara para que veamos. O la dejo ahí. Bueno, la dejo un poco ahí. No estorba. Em, esta es una línea de tiempo que vamos a utilizar durante las sesiones a fin de obtener referencias históricas. Vamos a ampliar esto. Recorrerla. Bien. Esta es la actualidad.
Aquí estamos viendo las fechas clave o los eventos clave que van a guiar nuestra investigación. Esto es el Renacimiento, que se considera que comenzó alrededor de 1450 y se extiende hasta 1700. Hay algo sobre lo que podemos enfocar nuestra atención y es las coincidencias en los inicios y los finales de algo, de cualquier ciclo de estos, ¿no? Por ejemplo, y es bueno saber, como hemos también mencionado en alguna ocasión en el Romance con el Conocimiento, que en el Renacimiento se dio el último gran cambio perceptual de la humanidad. A partir de ese momento, el Renacimiento, nuestra percepción se ha mantenido más o menos fija después de él, ¿no? No ha habido un gran cambio. En este momento, en el siglo XV, a mediados del siglo XV, se dio un gran cambio, o un buen cambio, un cambio notable en nuestra percepción. Nuestro punto de caja se movió y se estableció en otro sitio más o menos cercano, pero diferente. Comenzamos a ver al mundo de manera diferente. Me estoy refiriendo aquí, desde luego, a Occidente, pero ahorita vamos a eso. ¿Qué es lo que coincide con el Renacimiento? Hay dos eventos fundamentales. Uno es la invención de la imprenta eh, por parte de Gutenberg y otro es la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla eh, en 1473, no, perdón, en 1453, ¿no? Sí, creo que sí. Em, Marca el fin de lo que quedaba del Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió en dos, el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. La capital, digamos, del Imperio Romano Oriental era Bizancio, que después fue Constantinopla. Ahí se refugiaron, por decirlo así, o ahí se concentraron todas estas personalidades que habían heredado su conocimiento casi que directamente de los griegos antes de la conquista romana. Eh, entonces, figuras como Hipócrates, como muchos otros filósofos y científicos y artistas giraban o habitaban en esa área. Pero cuando es conquistada Constantinopla, y lo que después se convierte en Turquía, por los otomanos, hay hay un éxodo hacia el oeste. Y ellos, los que venían del este, se consideraban realmente griegos y tenían en su posesión pues todo tipo de manuscritos y todo tipo de documentos y todo tipo de saberes que llevaron a Occidente. ¿Mm? Y, por ejemplo, las traducciones de Hipócrates, que eran bastante malas en la parte occidental, que ya era el Sacro Imperio Occidental Romano Germánico, algo así, porque esa parte fue la que invadieron los pueblos germánicos y estaba más enfocada a la religión. Todo este tesoro de conocimientos crearon esta revolución intelectual en Europa Occidental. Eso es el Renacimiento, ese es el inicio del Renacimiento. ¿Mm? Entonces, es la recuperación de formas más añejas y más probadas también de abordar el conocimiento. Y todos hemos oído hablar de lo que es un hombre del Renacimiento, que son personas que se dedican a muchas cosas y que son expertos en muchas áreas. Entre ellos, desde luego, están las figuras importantes de Leonardo, de Copérnico, Paracelso, Galileo, también Descartes, etcétera, ¿no? Eh, Tenemos a Newton, tenemos un sinfín de figuras Mi que mujer, llevaron el conocimiento a sus límites, ¿no? Ok, vamos a otra coincidencia. Si ven aquí el año en el que nace Bach, que repito, creó una obra monumental que digna de ser creada por 10 compositores del más alto nivel, nada más que él lo hizo solo, ¿no? Eh, Él le toca un pedacito del Renacimiento todavía. Después en la música se habla del periodo barroco, pero él todavía
conecta con el Renacimiento. Porque nace en 1685 y el Renacimiento todavía seguía ahí, como lo consideramos históricamente. Sin embargo, Bach se va en 1750. Y lo que comienza ahí es la Revolución Industrial. Se considera justamente que en 1750, el año de la muerte de Bach, comienza la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es impulsada por figuras como Adam Smith, economista escocés, inserto en las dinámicas del Imperio Británico, que se expanden hacia todo el mundo a partir del mismo. Esta revolución industrial hace que los esfuerzos de la humanidad, en lugar de enfocarse en el conocimiento holístico, se dispersen, se atomicen a la producción de componentes de maquinaria. En la revolución industrial, por tanto, se marca el final del impulso renacentista de obtener conocimiento de todo lo que nos se ha dado obtenerlo, a la especialización, enfocada a su vez a la producción de componentes de máquinas cada vez más complejas. El Imperio Británico, que es el foco central de esta revolución industrial, aparentemente pierde su poderío cuando sus conquistas directas territoriales merman y cuando los Estados Unidos se independizan, etcétera. Pero analizando un poco la situación de lo que significa un imperio o lo que significa este tipo de organizaciones políticas y geopolíticas, nos damos cuenta de que parte de los objetivos de cualquier imperio y una parte central, pues, mejor dicho, es la supresión del conocimiento. El distanciamiento cada vez mayor entre las cúpulas gobernantes y la gente. Y ese distanciamiento se logra a través de suprimir el conocimiento. Otra estructura que funcionó de la misma manera, o de una manera similar, fue la iglesia en el medioevo. Los conventos de monjes acumulaban todo el conocimiento en Occidente, en el medioevo, disponible. Y llegaron a niveles de conocimiento y de erudición impresionantes, esos monjes. Había monjes que estudiaban música y que tenían composiciones así en sus conventos más complejas que las de Bach. No estoy diciendo más bellas, pero mucho más complejas. Generaban música a través de figuras geométricas o de planos de diferentes formas. Conectaron las matemáticas y la música, hicieron mil cosas en sus estudios también de teología. Pero había una separación entre esos monjes y la gente. La gente no era partícipe de ese conocimiento, de esos manuscritos, ¿no? Lo mismo sucede con los imperios. Entonces, a lo que me estoy refiriendo y el punto, porque no me quiero atorar en temas políticos, al menos no por ahora, no me quiero parar mucho ahí, es que la, el imperio o la forma imperial de gobernar no ha sido superada en absoluto. Hay dos formas de suprimir el conocimiento. Una es censurándolo, alejándolo de la gente, y la otra es atomizándolo. La especialización que lleva a la sobreespecialización es una forma de atomizar el conocimiento, de manera tal que las diferentes ramas de un área dejen de comunicarse entre sí. Y entonces cada quien tenga solo una pieza del rompecabezas que por sí misma resulta inútil. El punto es entonces que estamos siendo regidos por una forma modernizada de dominación imperial a través de la atomización del conocimiento. Y no importa tanto que sea una forma de dominación política humana, lo que importa, en lo que nos queremos enfocar, es en que la atomización del conocimiento es una forma de supresión del conocimiento, más allá de cierto punto. Y entonces ahí es donde vamos a hablar de sobreespecialización o de hiperespecialización.
porque resulta que lo que estamos dando por sentado todos los días acerca de que cada quien, y eso se les enseña a los niños, les preguntamos, ¿a qué te vas a dedicar? Y lo que esperamos que nos respondan es una especialización de algo. ¿Y a qué te vas a dedicar para ganarte la vida? Es decir, lo que esperamos que entienda el bebé o el niño es que para vivir necesita un empleo y para tener un empleo necesita una especialización. Y para tener una especialización necesita atomizar al conocimiento y ceñirse un carril lo más estrecho posible. Y entre más estrecho sea ese carril, mejor le va a ir económicamente. Entre menos sepa de algo global, de algo general, y entre más sepa de algo cada vez más especializado, mejor le va a ir en la vida. Eso que para nosotros que crecimos en este ámbito imperial disfrazado es lo natural y es como la palabra divina, y es algo escrito en piedra y es el orden de las cosas, fue instaurado hace medio parpadeo geológico, básicamente por un economista escocés. En su libro La riqueza de las naciones. Y no solo él, desde luego, por todo este impulso de la revolución industrial. Ahora, la revolución industrial, comparada con el renacimiento, dura poco, pero cambia todo. El renacimiento, estamos hablando de 250 años, la revolución de 150. Y ambos palidecen junto a la Edad Media, que dura 1000 años, ¿de acuerdo? Pero esto no es nada comparado con esta línea. Esta línea hasta arriba. Toda esta línea que se extiende por los siglos y siglos y siglos y siglos, que atraviesa el origen de los idiomas indoeuropeos, hace 2000 años antes de Cristo, etcétera, que atraviesa a las civilizaciones helénicas con Herodoto, con Sócrates, con Alejandro, atraviesa todo esto y se sigue, y se sigue, y se sigue, y se sigue. Es la historia de los chamanes del México antiguo. ¿Ven la diferencia, no? Lo que se sabe al respecto, corrigiendo a los limitados instrumentos que dispone, de los cuales dispone la arqueología, que cada vez se acerca más a estas conclusiones, a paso de caracol. Lo que se sabe, pues, es que se remonta el conocimiento de los videntes que se establecieron en Mesoamérica a al menos hace 10.000 años. Toda esta línea está repleta, rebosante de conocimiento, porque sigue hasta la actualidad. Esta línea es lo que estamos abordando en las sesiones del romance con el conocimiento. Esto, y vamos a hacer algunos apuntes y algunas conexiones, algunas relaciones entre esa línea y lo demás. Pero, desde luego, por ahora nos estamos enfocando en las citas con el conocimiento de inicio en el mundo occidental como lo conocemos. Pero a este pedacito, lo vamos a hacer más pequeño, este pedacito chiquitito de cosas, ¿verdad? Es a lo que llamamos historia. Y a la forma en que vivimos, que también le llamamos historia, se le podría reducir a este pedacito nada más, a partir de la revolución industrial. Entonces, esto es hermenéutico, porque estamos cuestionando, estamos preguntándonos cómo funciona y de dónde viene realmente la forma en que vivimos, porque de ninguna manera era así antes, de ninguna manera es necesariamente así y de ninguna manera tendría que ser así en el futuro. Es algo muy, muy, muy reciente, muy endeble en sus fundamentos
muy arbitrario en su implementación. No tenemos en absoluto por qué ceñirnos a los límites que nos marca esta pauta. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo aquí, desafiando eso. Muy bien. Entonces seguimos con nuestra presentación. Entonces, ahora ya queda más claro, ¿no? Porque un polímata es justamente alguien que aborda el conocimiento desde diferentes ángulos y aprende de todo y puede ir a fondo en todo porque no se queda atorado ni desperdicia energía en la hiperespecialización y en los discursos o en el discurrir de esa forma de aprender que implica leer manuales como si fueran poesía y que implica ceñirse también a la idea de que entre más nos especialicemos, más próspera va a ser nuestra vida. Y es al revés. O un sinónimo de esto es generalista, alguien que aprende de todo. Bien. Quería presentar un par de videos en esta sesión. Por un problema técnico no va a ser posible, pero les voy a enviar los vínculos de todo lo que vamos a ver ahora y materiales también. Entonces se los relato. Orson Welles, este cineasta norteamericano que hizo El Ciudadano Kane, dice en una entrevista. Bueno, antes un breve contexto. Él fue el personaje que transmitió la narración en una forma teatral de la Guerra de los Mundos de Wells por la radio, en un programa que tenía, e hizo la transmisión pretendiendo ser un locutor que daba la noticia de que los extraterrestres habían llegado, ¿no? Y se creó el mito de que hubo un pánico gigantesco en todas las ciudades. Se sabe ahora que no fue así, necesariamente, ni con mucho, pero eso le abrió las puertas a la industria cinematográfica en Hollywood. Entonces le ofrecieron formar parte de un proyecto y él dijo que no, porque no le interesaba mucho el cine. Pero entonces eso le dio un apalancamiento, porque como no le interesaba, pues lo querían más. Él no sabía nada de cine, nada. Y entonces, usando esa ventaja de que no le interesaba, pues dijo, si lo voy a hacer, entonces voy a demandar, no me interesa el dinero, voy a demandar total control creativo, era algo que nadie obtenía por parte de los estudios y que nadie obtiene todavía, salvo muy, muy contadas excepciones, como Scorsese quizá. Pero al final los estudios terminaron cediendo, o el estudio terminó cediendo, y le dieron total control creativo a una persona que no sabía nada de cine, ni le interesaba en el momento. Y entonces llegó al set y pues evidentemente con miedo, y se comunicó con el camarógrafo, con el director de cámaras, y hablando con él, le dijo, sabes, no hay nada en la camarografía que una persona inteligente no pueda aprender en medio día. Y en esta entrevista muy interesante que les voy a mandar y que les sugiero que vean, y un apunte, los videos que voy a mandar de YouTube, por ejemplo, mucho está en inglés, pero YouTube ahora tiene subtítulos. Es cosa de que investiguen, como es muy fácil sacar subtítulos. Si el original está en inglés, hay una traducción automática, entonces los pueden ver todos en español, para quienes no lo sepan, ¿no? Es cosa de investigar un poquito. Bueno, esta entrevista breve, inglés, le preguntan, ¿y cuál fue el secreto del éxito que tuvo esto? Y él responde, la ignorancia, la absoluta ignorancia, mía.
Porque solo cuando sabes algo sobre el tema, temes fallar y te vuelves tímido. Cuando no sabes nada, no eres tímido y no temes fallar, porque no sabes nada. Entonces todo es aprendizaje. Y también derrumba este mito, porque el camarógrafo mismo, el director de cámara, se lo dice, que el gran secreto de una especialización que tarda 20 años en aprenderse, no existe. Y le dice el entrevistador, no existe ahí, y Orson Welles le dice, no existe en ningún campo. Cuando uno abre este libro de física y están estos garabatos matemáticos y uno se hunde y se aleja, dice, eso seguramente se llevaron 20 años en aprenderlo. Yo no voy a entrar en eso, es imposible. Además me tengo que ganar la vida y tengo que especializarme cada vez más. Ese gran misterio concreto de los lenguajes y la especialización y la tecnología no existe. Es un mito, es una mentira. En ningún área del conocimiento, en ninguna. El Ciudadano Kane, cuando salió, fue la película más revolucionaria de la historia. Porque Orson Welles no sabía que había cosas que no se supone que podías hacer. Entonces decía que él lo que veía con el ojo y soñaba que se podía hacer con la cámara. Y el camarógrafo, que era genial, pues vamos, no me importa si me critican o no. Y lograron cosas que jamás se habían logrado antes. Para, desde luego, los aficionados al cine norteamericano, El Ciudadano Kane es la mejor película de la historia. Claro que es muy discutible eso, pero es un hecho que fue revolucionaria y es un hecho que Orson Welles era un polímata brillante. ¿Ok? Aquí está. El gran misterio que requería de 20 años no existe en ningún campo. ¿Por qué si no hay niños ahora en todas las áreas, cuando está esta gran difusión de información general, que ya están siendo grandes maestros de ajedrez o que están cursando la universidad en esta Ivy League de Estados Unidos a los 12 años, a los 14 años? Porque no existe ese gran misterio. Ahora bien, dicen los videntes que escoge cualquier cosa, un punto cualquiera, cualquier cosa, y llámale eso el inicio. Le vamos a llamar el inicio entonces al trabajo de Richard Buckminster Fuller. Me parece que va sin el guión. Buckminster Fuller es la expresión del polímata, del generalista del siglo XX. Él asistió a Harvard, lo corrieron 2 veces de ahí por, por parrandero, por fiestero, eh, y después tuvo algunos reveses fuertes en su vida cotidiana y se deprimió mucho y la forma en que salió de su depresión fue preguntarse si un hombre podía hacer por la humanidad más que lo que pueden hacer los gobiernos. Y se dedicó a investigar sobre una base, cómo hacer más con menos, cómo lograr más con menos. Esa fue la base sobre la cual trabajó. Era arquitecto, ingeniero, sabía matemáticas, sabía de todo, un polímata, un generalista. Aquí está esta cita sobre la especialización de Fuller. Hay varias citas de las cuales escogí esta, acerca de la especialización. La pueden leer, es un poco anticlimático leer algo que ustedes pueden ver aquí, pero y la van a poder leer en el PowerPoint también, pero a lo que se refiere es que las tendencias de la especialización ya nos parecen lógicas y deseables, y sin embargo, se ha descubierto desde la biología que las especies que se extinguen, generalmente, o en muchos casos, llegan a esa extinción por la sobreespecialización. Esto es fundamental entenderlo. Cuando hay un ámbito virgen, digámoslo así, un ámbito natural, al que llega una especie
colonizar, las primeras especies que llegan son generalistas. Esto me lo contó una compañera practicante hace poco. Y después de eso, cuando ya calculan el terreno y se apropian de él, llegan o se desarrollan las especies especializadas, que cada vez se hacen más especializadas y muchas veces cruzan cierto límite hacia la hiperespecialización, entonces se hacen muy, muy, muy eficientes en ramas cada vez más y más y más estrechas de su relación con el entorno. Esa eficiencia tiene el altísimo precio de que cualquier elemento nuevo que ingrese al entorno las destruye. Entonces, la hiperespecialización lleva a la extinción. Es una señal, un impulso y un síntoma de que algo se está extinguiendo. Un segundo, por favor. Mm, Ok, entonces aquí van a tener la cita. Me acaban de avisar que tenemos que cortar por ahora y vamos a hacer esto en dos partes. La parte que sigue va a formar parte de la siguiente sesión. Nuestro punto de partida va a ser Buckminster Fuller. Y entonces una pregunta aquí para Pilar. Pilar, ¿puedes hacer tu presentación todavía o ya no te da tiempo? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Sí, 10 minutos, sí. Perfecto, Un segundo. perfecto. Entonces vamos a terminar con la presentación de Pilar por ahora y el resto del material lo incorporamos a la siguiente sesión. Perfecto. Adelante, Pilar. Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. Pues yo os quería hablar de mi especialidad, un poquito, de la escuela activa y el método Freinet. Yo soy maestra de primaria durante muchos años. Ahora estoy jubilada, por suerte, y entonces os voy a hablar de la escuela activa y el método Freinet. No sé si conocéis la escuela activa, si la habéis vivido, si habéis tenido la suerte de vivirla o habéis estudiado en un método tradicional que no sé, quizá Luciano nos puede decir desde cuándo existe, ¿no? La escuela activa nació como una alternativa al modelo tradicional que trata al alumno como un receptor, que la escuela tradicional trata al alumno como un receptor pasivo. Y la propuesta de la escuela activa es que la persona aprende cuando participa, cuando explora y conecta con experiencias significativas. El docente adopta un rol diferente, acompaña, orienta, observa y abre posibilidades. Este cambio transforma el aula en un espacio de diálogo, experimentación, autonomía y descubrimiento. Esto fue lo que me enseñaron en la escuela de magisterio, que fue lo que me atrapó realmente. Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho la vida y la obra y el trabajo que hizo Celestín Freinet, que fue un pedagogo, nacido en 1896 y murió en 1966, francés, y él concibió la escuela como un lugar de dignidad, cooperación y expresión auténtica. Su enfoque pedagógico nace de su propia experiencia vital y de la convicción de que la enseñanza debe partir de la vida y apuntar a la vida, no a la repetición mecánica. Entonces, él desarrolló un método, no sé si os he dicho que era francés y que todo esto fue después de la Primera Guerra, de la, sí, perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces,
Freinet desarrolló técnicas concretas que siguen vigentes todavía en algunas escuelas de todo el mundo. Una de ellas es el texto libre, que es una manera de aprender a leer y a escribir. Es una invitación a la expresión auténtica. Los alumnos escriben sobre lo que les gusta, sobre lo que desean, y a partir de ahí se trabaja la escritura de una manera significativa. También desarrolló la imprenta escolar. Los textos no se quedan en el cuaderno, ¿no? Se publican, se comparten. Esto les da valor, propósito y visibilidad a la voz del alumno. Entonces, en aquella época se hacía de forma diferente, ¿no? La imprenta, eran pues como eran las imprentas antes. Luego también desarrolló el plan de trabajo, que eran los estudiantes organizaban su semana y asumían la responsabilidad de sus tareas, fomentando así la autonomía y la gestión del tiempo. Luego también hacían la cooperación en el aula. El grupo funciona como una comunidad democrática donde se toman decisiones, se debaten ideas y se afrontan retos de manera conjunta. Y había también mucho contacto con el entorno. Entonces la escuela se abre, se sale al exterior, se hacen excursiones, observaciones, entrevistas, experiencias reales. El entorno se convierte en un libro vivo. Por ejemplo, mi padre, que nació antes de la guerra, hasta los 8 años, que a los 8 años vino la guerra civil en España, él pudo vivir este tipo de escuela. Me acuerdo que nos explicaba que hacían excursiones, tenían un huerto escolar, se quedaban en el comedor era gratuito y bueno, tenía un recuerdo muy, muy bueno y era una persona realmente muy curiosa y le gustaba mucho estudiar. La relevancia actual, hoy más que nunca necesitamos personas creativas, autónomas, críticas y capaces de colaborar. La escuela activa y el método Freinet aportan esto, ¿no? Motivación, pensamiento crítico, resolución de problemas reales, habilidades sociales y cooperativas, conexión profunda con el mundo y con la comunidad y aprendizaje significativo. Steve Freinet escribió: "No se puede educar sin amar". Y en esta frase se condensa su visión pedagógica. Educar es acompañar, confiar, escuchar, construir en común. La escuela activa y el método Freinet siguen recordándonos que aprender no es acumular datos, sino participar en la vida, crear significado y crecer en comunidad. Hay una película que a lo mejor habéis visto que se llama El maestro que prometió el mar, que es una historia real dirigida por Patricia Ford y está muy vinculada a Freinet. Es que es realmente, yo cuando la vi, es lo que me enseñaron en la escuela. Luego cuando fui a trabajar no era así, ¿no? Era la escuela tradicional. Pero esto sí que fue lo que me enseñaron, ¿no? La película cuenta la historia real de Antoni Benayges, que era un maestro catalán de los años 30 que fue a trabajar a un pueblo de España y él aplicaba el método Freinet en una pequeña escuela rural en Burgos. Es un pueblo, una ciudad del interior de España. Él introdujo en sus clases el texto libre, la imprenta escolar, el trabajo cooperativo, la expresión de los niños y la escuela como comunidad democrática. Era totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados los niños. Pero desgraciadamente fue fusilado al inicio de la guerra civil simplemente por su labor educativa y por su forma de entender la escuela como un espacio de libertad. Y bueno, y como él, muchísimas maestras y maestros fueron perseguidos y encerrados y muertos en la guerra civil y otros, muchos se tuvieron que exiliar. Entonces, os quería explicar ahora una pequeña experiencia personal. A mí siempre me apasionó esta metodología, o sea, siento que va mucho con lo natural, ¿no? Que yo crecí en la época de Franco, del dictador Franco, y era una escuela, pues recuerdo que mis maestras de infantil, estoy segura que eran maestras de la República, o sea, que eran maestras activas, ¿no? Lo que era el infantil. Pero luego ya, cuando ya vas a primaria, pues ya era todo aprenderte las cosas de memoria, que tiene sus ventajas también, pero era, bueno, tenías que estar sentada todo el día escuchando y había muchos niños pues que esto no les iba bien, ¿no?
y salían bastante frustrados. Entonces yo os quiero contar una historia que le he llamado El niño que no quería aprender a leer, que es una historia real y muy reciente, de hace pues un par de años o tres. Yo tuve un alumno que tenía 10 años y no quería leer. No quería leer, es que no sabía leer, ¿vale? O sea, me parece que hacía cuarto o quinto de primaria y no había manera. Este dibujo lo ha hecho él, lo hizo él, y lo que le gustaba mucho era dibujar. Entonces, me dejaron a mí, a este niño, ¿no? Teníamos clase a veces con otros niños y a veces solamente con él. Y yo apliqué este método, el método Freinet. Y entonces con el tiempo, poco a poco, aprendió a leer. No utilizaba la imprenta, utilizaba el ordenador, pero lo que hacíamos era que escribíamos libros. Y él, como no sabía leer, entonces me los dictaba, ¿no? Entonces, es una aplicación de la web y él me iba dictando, siempre eran historias de sus héroes y tenía mucha imaginación y me iba dictando y yo iba escribiendo lo que él me decía. Se iba fijando. Y a veces también lo intentaba y lo decía ponía no sé si hacía que ponía el Google, sí que sabía poner el audio, lo decía en audio y le salía escrito. Y bueno, y poco a poco, pues así medio engañado, creo como seis, bueno, que va, más de seis. No, no os los he traído, os podía haber hecho una captura perfectamente, pero él hizo muchos libros, por lo menos llegamos a 12 libros y también esto fue quinto, luego hizo sexto y luego se fue al instituto, ahora está en segundo de secundaria y en primero me contó una compañera que, bueno, que iba a veces al instituto, que había ganado un premio literario. Entonces os quiero enseñar también el vídeo, un pequeño vídeo, a ver si lo tengo aquí. Sí, este es el vídeo que hice porque el equipo directivo estaba súper preocupado porque es que no es normal que un niño normal, o sea, un niño que tiene, que es inteligente, digamos que normal quiero decir que no tiene ninguna deficiencia cognitiva, sino simplemente que el equipo directivo y su tutora y todas estábamos muy preocupadas porque tenía 10 años y yo realmente, o sea, no sabía leer. Yo nunca había encontrado un niño que con esa edad no supiera leer. Y bueno, lo que le pasaba es que no quería por problemas familiares. Entonces, al final, llamé a la jefa de estudios y le enseñé este vídeo. Goku era un niño de ¿Se oye? años que vivía con su familia en el pueblo de la montaña Paosu. Un día su abuelo le dio una misión especial. Tenían que viajar por Y fue bastante emocionante, la verdad. El equipo directivo estaba súper contento porque estaban muy preocupados. Y esta es la pequeña historia que os quería contar. Y aquí acaba mi intervención. Muchas gracias por escucharme. A ver si dejo de Gracias a compartir. ti. Gracias a ti, Pilar. Es una historia hermosísima. Al final de la presentación que iba a terminar hoy, que vamos a terminar la vez pasada, culminábamos justamente hablando de los niños, porque hay una relación muy estrecha entre lo que estás diciendo y el contexto general de la presentación. Pero sí, lo vamos a dejar para más adelante porque por ahora tenemos que cerrar. Y solo quiero decir que, bueno, desde luego me faltaron muchas figuras por explorar en la misma línea del tiempo, como Cervantes, como Shakespeare, como tantos otros, ¿no? Es una buena propuesta quizá que busquemos a todas las personas en la historia occidental, desde luego, o qué está pasando también en otros lados, como en Oriente o en Mesoamérica, en esa época, y nosotros mismos continuamos con esa investigación. Vamos también a ver ya directamente cosas que tienen mucho que ver de física y matemáticas, que no dio tiempo por ahora, ahí están, ya están listas todas las presentaciones, y vamos a continuar entonces la próxima sesión con otra invitada o otro invitado
y profundizando ya directamente después de esta introducción en las citas con el conocimiento y hablando de muy diferentes temas. Y finalmente, bueno, agradecerles. Muchas gracias de nuevo, Pilar. Muchas gracias a todos ustedes. Fue una estupenda primera sesión. Estamos muy contentos y nos vemos la próxima. Y también nos vemos el sábado para quienes estén en el Romance con el Conocimiento, que va a estar muy conectado con esto. Gracias. Entonces, un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto.